Imagina que llevas meses esperando que el gobierno apruebe la ley que supuestamente va a ordenar el mercado donde tienes tu dinero. Todos los expertos la mencionan, los medios la citan, la industria la pide. Es la ley que resolverá la confusión, que dará claridad, que permitirá que el sector crezca de manera ordenada. Y entonces aparece un ejecutivo del sector y dice, con toda la calma del mundo, aunque esa ley no pase, vamos a estar perfectamente bien. Si tienes criptomonedas, si usas stablecoins para ahorrar o enviar dinero, o si simplemente sigues el mercado digital desde América Latina, esta declaración puede significar más de lo que parece a primera vista. Quédate porque el detalle importante viene ahora. DDN, la noticia digital que sí importa. Chris Perkins, ejecutivo del ecosistema cripto, hizo una declaración pública que generó atención en los mercados financieros digitales. Dijo que la industria de las criptomonedas estará perfectamente bien aunque la Clarity Act, una propuesta de ley clave en el Congreso de Estados Unidos, no logre ser aprobada. ¿Y cuál fue su argumento? El trabajo que están realizando los presidentes de la SEC y la CFTC, dos de las agencias reguladoras más importantes de Estados Unidos, están actuando dentro de sus mandatos para ordenar el mercado de activos digitales. Y según Perkins, esas acciones son suficientes para que el sector pueda operar con certeza. Esta declaración fue recogida por Cointelegraph el 3 de mayo de 2026 y merece un análisis serio, no solo un titular. Para entender el peso de esta declaración, hay que saber qué es la Clarity Act y por qué el mercado la estaba esperando con tanta ansiedad. La Clarity Act es una propuesta legislativa en el Congreso estadounidense, diseñada para resolver algo que ha generado conflicto durante años, la pregunta de quién regula qué en el mercado cripto. Por un lado está la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, que regula valores financieros. Por el otro está la CFTC, la Comisión de Comercio de Futuros, que regula materias primas y futuros. El problema es que durante años ambas agencias han reclamado jurisdicción sobre distintos activos digitales, y esa superposición creó un ambiente de incertidumbre legal que afectó proyectos, empresas e inversores. Aquí es donde la noticia deja de ser técnica y empieza a tocar el bolsillo real de las personas. Cuando hay incertidumbre regulatoria en Estados Unidos, los mercados cripto lo sienten en todo el mundo. Proyectos que no saben si están bajo las reglas de la SEC o de la CFTC tienen dificultad para operar, para captar inversión y para crecer. Exchanges que no tienen claridad legal toman decisiones conservadoras, y eso tiene un efecto dominó que llega hasta los usuarios comunes en Venezuela, en Colombia, en México, en toda América Latina. El mercado cripto lleva años operando en una zona gris regulatoria en Estados Unidos, y eso no es un accidente. Es el resultado de que la tecnología avanzó más rápido que los marcos legales diseñados para regular activos financieros. La SEC, bajo administraciones anteriores, adoptó posturas agresivas contra proyectos cripto, clasificando tokens como valores no registrados. La CFTC reclamó jurisdicción sobre Bitcoin y Ethereum, y el Congreso debatió sin llegar a acuerdos definitivos durante años. La Clarity Act prometía resolver ese conflicto con una sola ley, un mapa definitivo que dijera quién regula qué. Era exactamente lo que el mercado pedía. Pero los procesos legislativos en Estados Unidos son lentos, son complejos, están sujetos a dinámicas políticas que no siempre tienen que ver con la calidad técnica de la propuesta. Y mientras el Congreso delibera, el mercado sigue moviéndose. La parte que muchos están ignorando es esta. La regulación no siempre llega por vía legislativa. A veces llega por la vía de las acciones directas de los organismos, de los lineamientos que publican, de los casos que instruyen y de los precedentes que establecen. Y cuando los presidentes de las agencias reguladoras se mueven en una dirección consistente, el mercado puede anticipar el marco antes de que exista la ley escrita. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos para distintos tipos de usuarios? Para un inversor en Venezuela o en cualquier parte de América Latina que tiene posiciones en Bitcoin, Ethereum o stablecoins, la señal más importante es que el mercado cripto tiene más resiliencia regulatoria de la que se le suele atribuir. No porque esté sin reglas, sino porque ha aprendido a operar y adaptarse bajo incertidumbre.
Para un emprendedor que está construyendo una aplicación con tecnología blockchain o un servicio financiero basado en cripto, la noticia de que la SEC y la CFTC están actuando activamente puede ser más útil en términos prácticos que esperar una ley que puede tardar otro año o más en llegar. Si los organismos están señalando el camino, esas señales son el marco para construir. Para alguien que usa remesas en cripto, algo muy común en Venezuela, donde las opciones bancarias tradicionales tienen limitaciones serias, la estabilidad regulatoria en Estados Unidos. Importa porque afecta la disponibilidad y los costos de las plataformas que habilitan esas transferencias. Si el entorno regulatorio se estabiliza, aunque sea de forma operativa y no legislativa, eso es una buena noticia para los usuarios. Y aquí está lo que puede cambiar para inversores más activos. La declaración de Perkins abre una pregunta táctica concreta. ¿Espero a que el Congreso decida para mover ficha o comienzo a posicionarme con base en las señales que los reguladores ya están enviando? Esa pregunta tiene implicaciones distintas según tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. Nuestra postura es que estamos presenciando algo que ocurre con frecuencia en mercados regulados maduros. Cuando la legislación se retrasa, los actores del mercado buscan certeza en otros lugares, y cuando los organismos reguladores actúan de manera consistente, esa certeza puede llegar antes que la ley. El punto de fondo no es solo si la Clarity Act pasa o no. El punto de fondo es que el mercado cripto ha madurado suficiente para operar bajo marcos regulatorios imperfectos sin colapsar, y que sus líderes han aprendido a leer las señales de los reguladores con la misma atención con la que antes seguían el calendario legislativo del Congreso. La señal importante está en quién está diciendo esto. Un ejecutivo cripto que declara públicamente que la industria estará bien sin una ley clave no está siendo imprudente. Está mandando un mensaje al mercado. Hay suficiente visibilidad sobre el camino regulatorio como para mantener la confianza operativa. Y los mercados leen ese tipo de señales con atención. La oportunidad aparece cuando los usuarios y emprendedores interpretan correctamente lo que eso significa. No como una señal de que todo es libre o de que ya no hay riesgo regulatorio, sino como una señal de que el mercado sigue adelante mientras las reglas se terminan de definir. Esa distinción importa mucho. Ahora bien, la confianza de un ejecutivo del sector es una señal, pero no es una garantía, y hay preguntas que la fuente no responde y que el mercado todavía necesita contestar. Primera pregunta: ¿qué pasa si el Congreso aprueba alguna versión de la Clarity Act que no favorece al sector? En algunos escenarios, la ausencia de una ley puede ser preferible a una mala ley. Esa posibilidad existe. Segunda pregunta: los esfuerzos de los presidentes de la SEC y la CFTC dependen de quienes ocupan esos cargos. Las administraciones cambian, las prioridades de las agencias cambian. Una nueva dirección política puede alterar ese camino sin necesidad de nueva legislación y sin previo aviso para el mercado. Tercera pregunta: para usuarios fuera de Estados Unidos, la regulación estadounidense importa, pero no es el único factor. Los mercados locales, las restricciones cambiarias, el acceso a exchanges y las regulaciones de cada país tienen sus propias dinámicas que no desaparecen porque Washington se mueva en alguna dirección. Cuarta, la claridad operativa no es lo mismo que la claridad legal. Un exchange puede operar bajo lineamientos de una agencia y aún así enfrentar riesgo legal si los marcos formales cambian de forma abrupta. El riesgo real no está solo en si la ley pasa o no, está en confundir la estabilidad de corto plazo con la certeza de largo plazo. Son cosas distintas. El mercado cripto no necesita que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley específica esta semana para seguir operando. Eso, en sí mismo, dice algo importante sobre cuánto ha cambiado el ecosistema en los últimos años. Pero tampoco significa que el problema regulatorio está resuelto. Significa que hay más de una vía para avanzar hacia ese destino, y que algunas de esas vías ya están activas y produciendo señales legibles. Para quienes tienen activos digitales en Venezuela, en Colombia, en México o en cualquier otro lugar de América Latina, la lección práctica es esta: mantén el ojo puesto en los movimientos de la SEC y la CFTC, no solo en los titulares del Congreso.
Porque si Chris Perkins tiene razón, la regulación que va a moldear el mercado en los próximos meses ya está ocurriendo, y no está ocurriendo en ningún hemiciclo legislativo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el mercado cripto realmente puede funcionar bien sin una ley que zanje el debate regulatorio de forma definitiva? ¿O esa incertidumbre te genera desconfianza para invertir o usar activos digitales? Déjalo en los comentarios. Esto es DDN. Suscríbete a DDN y comparte la noticia digital que sí importa.